Ser yo y soy, un podcast sobre la vida misma. Bueno, algo que quizás no quedó muy claro y está bueno que lo digamos ahora es que vamos a estar saliendo cada 2 semanas o semana por medio. Le damos Es lo que tiempo para que en esa semana compartan, recomienden. Hola, 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 buen día, buenas tardes, buenas noches, sea cuando sea que nos estén escuchando. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este episodio de Ser Yo y Soy. Hola amiga, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos, amiga? Bien, muy bien acá. El tema de hoy, surgido a pedido del público, Es el ego. El demasiado ego. ego. Estamos un poco también en la disyuntiva de si seguimos metiéndonos en temas así como o conceptos que pueden ser tan yogis o volvemos a conceptos por ahí más generales, pero bueno, como también nos las pasamos hablando y mencionando el ego y estar egótica, estar egótico, nos parecía bueno compartirles un poco esta cuestión del ego, pero sobre todo vinculada a las vivencias cotidianas, como bien decíamos, y que justamente surge de un comentario que nos hizo una oyente en relación a uno de los episodios. Así que bueno, Y arrancamos nomás. arrancamos. Antes de practicar yoga, yo pensaba que el ego era como, ahí esta persona es re egocéntrica, como esas personas que, no sé, como que se valoran demasiado a sí mismas, que tienen demasiado confianza en sí mismas, que, no sé, Sí, como pedantes, como así medio pedantes, medio soberbios. tal cual, sí, como esa idea del ego. Y por otro lado también, muy, muy pegadito, como decíamos la vez pasada, a la noción de autoestima. A mí siempre es como que tener un ego fuerte o tener un ego, no sé, que es como un buen semblante, una cosa así, ¿no? Como que a esos conceptos se me asemejaba antes de entender el concepto de ego Claro, como desde ser, yo. ser segura de vos misma, como lo contrario de ser insegura también. De hecho, me acuerdo que la primera vez que fui a un retiro de yoga, hablaban un montón, ay no, vos estás re gótica, o vos sos re gótico, no, eso es el ego. Yo no entendía nada, 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 nada. Decía, me están diciendo a mí que soy gótica y no sé ni qué quiere decir. O sea, no entendí nada en ese Claro, retiro. claro. Pero porque, bueno, tenía esa otra concepción del ego. Y un poco ahí para tratar de aclarar y después conectarlo con lo más concreto, pensábamos, bueno, ¿qué es el ego? ¿No? Y yo, ay, ¿por qué me cuesta tanto definir qué es el ego? Si nada, vos y yo damos formaciones y explicamos un montón de veces qué es el ego, ¿no? Sí. Pero bueno, encontré justo, estamos leyendo con unas alumnas un libro que se llama Psicología del Despertar, que es de John Wellwood, que es un psicólogo, creo que es transpersonal y tiene como muchos trabajos hechos, él es budista también, y en este libro de Psicología del Despertar compara un montón las psicologías contemplativas con la psicología, o más que nada las psicoterapias occidentales, ¿no? Y hace una distinción que está bastante clara y bastante interesante en relación a Oriente y Occidente, y dice que para Occidente, digamos, el ego es una identidad fabricada o construida, una estructura, ¿no? Que se elabora a partir de las representaciones que tenemos de nosotras, de nosotros mismos, y que se van dando en la interacción. Y es un poco esta idea que nosotras por ahí acarreábamos del ego, de algún modo. Y por otro lado, las psicologías orientales o contemplativas, que son como los nombres más actuales de este tipo de líneas, plantean al ego como también puede ser como una identidad, pero como algo irreal. Y acá algo que es muy claro y que es lo que nosotros vemos también desde el yoga y que está súper bien explicado en el libro del hombre completo, es que el ego es una función de la mente, es una actividad. Y esta es la diferencia más clara, ¿no? Como el ego en tanto estructura o el ego en tanto
actividad o función de la mente. El mayor problema dentro del yoga para el ego es justamente creer que ese ego es algo sólido, creer que se puede definir y entonces empezar a identificarnos con esa imagen de nosotras mismas, de nosotros mismos, como algo que ya está. Me preguntaba un poco, como para hacerlo más dinámico y salir de esa explicación tan teórica, bueno, ¿por qué el ego es un problema? ¿No? Y un poco me parece que está bueno para eso empezar a pensar cómo funciona este ego, ¿no? En esto que Ujú. hablábamos de que el ego, hablando ya desde la perspectiva del yoga, ¿no? El ego como esa función de la mente que lo que hace es hacer una copia, va creando como múltiples capas que después son las que nosotras nos consideramos que somos. Me parece que hay un punto en el que esa idea que nosotras decíamos que traemos ya inculcada de lo que es, lo que es el egocéntrico o tener demasiado ego, y lo que es para el ego en Occidente o en yoga, me parece que sí tienen un punto en común, que es esto de que hay algo de nuestra imagen que se distorsiona, sí, de nuestro concepto de quiénes somos, y que eso obviamente influye en cómo nos vinculamos, y que en general medio que nos aísla. Si nos imaginamos que nosotros, o sea, que todas las personas tenemos un ego y también, o sea, tenemos una identidad más auténtica, podríamos decirlo de una manera, ¿no? Entonces, hay una distancia, podríamos decir, entre nuestro ser más auténtico y ese ego. Entonces, lo que va sucediendo o lo que tratamos de hacer a través de la práctica de yoga es achicar esa distancia y poder manifestarnos, expresarnos y ser desde nuestra mayor autenticidad, que no tiene nada más que ser lo que somos en ese momento presente. Esta distancia, eso que vos decís, que genera es que nos separa tanto de nuestra propia autenticidad, pero también, y este es el problema o el mayor como inconveniente que genera el ego, es que nos hace creer que estamos separados del entorno o que somos diferentes o Claro. que lo que nos pasa a nosotras o a nosotros es único, como si fuésemos únicos y no tuviéramos los mismos problemas que todos los mortales o que todas las mortales, ¿no? También esto, ¿no? Como de la base del yoga, yo pienso en cuando recién empezamos y buscamos esas primeras definiciones, y que el yoga siempre insiste en que es unión. Bueno, esa definición está en muchos niveles, y uno de esos niveles es esto de que estamos realmente interconectadas y somos interdependientes de todo lo que nos rodea. Y a veces, yo siento en nuestra cultura está tan eso, o sea, como un ejemplo de decir, bueno, no importa si talo todo el Amazonas, total, yo soy un ser humano y, no sé, me adapto. Es como que decís, y no, como que dependés de los árboles, dependés del agua, con las personas, con los recursos, con todo lo que nos rodea. Yo siento que hay eso, ¿no? También del ego que nos genera esa capa tan dura, esa fantasía de la individualidad me sale, pero como sí, como que somos una cosa aislada, y que a veces también se vincula en eso, como gente, pienso en como en así, ese estereotipo de, me sale como es el self-made in man, ¿viste? Como el hombre que se hace a sí Sí, mismo. Y, y esa idea, ¿no? De como que vos te haces a vos mismo, ¿viste? De la nada. tal cual. Que, Es que diríamos, como no hay nada más egótico que eso, ¿no? Como creer que podés hacerte a vos mismo. De hecho, para mí hay algo que me voló la cabeza en su momento, fue que una vez también pasó que veía a una chica, creo que también estábamos en un retiro cuando esto pasó, que estaba súper triste y como que no podía salir de su tristeza y hablaba de eso, bla, bla, bla. Y en ese momento, Ricardo, que claramente hay que empezar a nombrarlo, le dijo, estás re gótica. Y yo dije, ah, ¿cómo que va a estar egótica si en qué realidad esta cruel. no tiene ni un gramo de valor en sí, o sea, de amor propio? O sea, Claro, y él le dijo, lo único que estás haciendo es mirarte tu ombligo. Es lo mismo. O sea, como ya sea que estés creyendo que a vos te pasa todo lo peor del mundo, que sos la peor, la más fea, la más, o sea, cualquiera de esas cosas, o que te sientas la más linda, la más poderosa, la más capa, en cualquiera de esos dos extremos, lo que hay es ego. entendí mucho esto del ego,
recordando ejercicios cuando yo estudiaba teatro, que hay un ejercicio que es re clásico, que todo el mundo que hace teatro alguna vez lo ha hecho, que te ponen en ronda y vos tenés que pasar al medio y proponer algo. Es como un sinfín de interpretaciones, ¿no? Perdón, de improvisación. ¿Qué pasa? Cuando empezás, todo el mundo se empieza a trabar, porque está esa idea de que tengo que hacer algo diferente, tengo que hacer algo bueno, tengo que hacer algo genial. Y te empezás a encerrar en tu cabeza. Y siempre pasa, quien esté guiando, siempre te terminan diciendo como, pasa y haces cualquier cosa, porque el valor lo va a dar lo que se construya con la otra persona, lo que construya el grupo. Y a veces, viste, como que también está esa idea como de ser algo, hacer algo excepcional o hacer algo brillante, y es como que te quedás mirándote, y no estás haciendo nada. Está buenísimo, aunque parezca quizás algo incluso obvio, que quienes hacemos yoga y quienes tenemos prácticas de tipo, podamos decir abiertamente, estoy re gótica, y que eso no sea un drama, ¿viste? Tal cual, es que pasa todo el tiempo. Si no es presente, es memoria. Y si es memoria, es ego, de algún modo, ¿no? Como esa cosa de que bueno, es imposible estar todo el tiempo presente. Si no, seríamos Totalmente. como Budas. Pero sí saber que así funciona. Un poco eso, ¿no? Entender cuál es el funcionamiento. Para volver a esta idea del origen de este tema, que tuvo que ver con que una de las chicas nos decía que escuchaba el podcast sobre el bienestar, va al gimnasio porque tiene que ir al gimnasio, porque de repente tiene que tener determinado cuerpo, porque de repente tiene que ser saludable, porque todo ese tipo de cosas, pero que en realidad no le gusta, que la pasa mal, pero el mayor problema es que le genera mucha culpa no ir al gimnasio. Entonces ella decía, ¿cómo, cómo hago para no tener esa culpa? Y lo conectábamos con otro de los temas que no charlamos, pero que seguramente va a atravesar un montón estos episodios, que tiene que ver con el lugar de las redes sociales o de la imagen. Porque de algún modo el ego es la imagen que damos hacia los demás de nosotras y de nosotros mismos. Entonces, con Ursu, en nuestras charlas previas a esta grabación, hablábamos justamente de eso, ¿no? De qué pasa con la necesidad de agradar, ¿no? Vos decías, Ursu, de mostrar y de reafirmar nuestra experiencia, por ejemplo, en las redes sociales. A mí me encanta una frase, porque también tenía que aparecer, como el que siempre está de trumpa, que como que habla de esto de cuando hacemos algo, ver qué es lo que alimenta en nosotras. Está buenísima esa pregunta. O sea, me parece buenísima porque yo me lo pregunto a mí misma cuando me veo enrollada, por ejemplo, en que mi mayor problema es la tendencia a hacer muchas cosas y a que todo me gusta, entonces de repente quiero grabar un podcast, hacer un grupo de lectura con mis alumnas, aprender y leer todo lo que sea sobre maternidad y embarazo, porque de repente utilizo para embarazadas, a su vez cursar un máster y anotarme en un curso online. Bueno, cuando empiezo a hacer toda esa cantidad de cosas y me veo que ya me empieza el cansancio, que y además eso, por ejemplo, hacer yoga y ir al gimnasio. Entonces empiezo a ver, bueno, ¿a qué respondo? ¿No? ¿A qué imagen de mí estoy alimentando con esto de no poder decir que no, o de no poder hacer un descanso? Sí, a mí me encanta siempre volver a esa cosa medio teórica, pero que yo desde que la aprendí siento que me esclareció un montón la vida, esto de que los chakras también representan necesidades. Esas necesidades se traducen en 4 deseos principales. Y entonces para mí siempre está buenísimo poder como, cuando aparece un deseo, tratar de traducirlo a eso, de cuál de esos 4 deseos principales se desprende este deseo y tratar de ir como, bueno, ¿y a cuál de estas 7 necesidades básicas responde? Me parece un ejercicio fantástico. Estas 7 necesidades, también para que las vayamos viendo, principales son desde abajo hacia arriba, ¿no? Empezando por el chakra, recordemos que están como en el orden de la columna, desde la base de la pelvis, tenemos el Muladhara chakra, que vendría a ser como nuestra necesidad de autopreservación. Después, a la altura entre el ombligo y la pelvis, el Swadhisthana chakra, la necesidad de creación. A la boca del estómago vendría a ser Manipura chakra, en la necesidad de alimento. En el Anahata, al pecho, la necesidad de vincularnos armónicamente. En el cuello del Vishuddha, la necesidad de expresión. El Ajna chakra del entrecejo, la necesidad de ejercer nuestra voluntad. Y en el Sahasrara, la necesidad de trascendencia. Sahasrara, que está en la coronilla de la cabeza. Esas 7 necesidades se traducen en 4 deseos: sexo, alimentación, poder y felicidad. Es como un trabajo de ir
desde la capa superficial, hoy hablábamos de las capas, ¿no? Sí, Hacia como las capas más internas. claro, Eh, como esa idea re de Shrek, pero de que somos como una cebolla. Y Tal cual. entonces, eso, como tenemos todas esas capitas, 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 capitas. Y si uno, no sé, si pensamos en nuestros deseos del día a día, a veces incluso, no sé, algo básico como comer, ¿cuántas veces comemos no por la necesidad de alimentarnos? Sí, además algo re importante para decir en relación por ahí a los chakras es que, como los mencionamos, de abajo hacia arriba, también se van, Sí, como no me sale la palabra, retroalimentando. es medio como una escalera de algún modo, aunque no en el sentido de lo lineal, pero sí que si el deseo de autopreservación no está bien, o sea, si esa necesidad, digamos, no está saldada o no, digamos, no la tenemos, sí, satisfecha, por decirlo de una manera, es muy difícil que todo lo demás esté en orden, ¿no? De algún modo Mm, así es como empiezan a aparecer esos desequilibrios o esas desconexiones. Pero para mí llega un momento en una etapa vital de la vida, no sé, 20 y pico, 30, que si vos no estás pudiendo autogestionarte tu vida material, es muy difícil que te creas capaz de generar un montón de otras cosas, ¿no? Y mm. para mí eso es clave en el proceso evolutivo, y por eso también trae tantos problemas a las personas que a veces decís, bueno, al final la plata no soluciona todo, Claro, porque hay gente que tiene mucha plata y las condiciones materiales recontra resueltas, pero no por sí mismas, sino por herencia o sí. porque vienen de otros lados, y que después no pueden resolver cuestiones de la vida cotidiana ni valorarse. Yo también Pero pensaba en bueno, esto de cómo el Muladhara chakra este que decimos que es como la autopreservación y que en general quienes vivimos o hemos vivido en ciudades grandes hay como un clima de hostilidad constante. Y de hecho, viste que como dicen que el estrés con el que vivimos es el mismo estrés que teníamos, no sé, cuando vivíamos salvajemente y no sé, claro. te has echado un animal, viste, como tu vida estaba en riesgo a ese nivel en el que te iban a cazar. Y cómo eso, ese primer chakra que está así desequilibrado, esa necesidad de autopreservación súper vulnerada, porque vivimos con esa, sí, como con esa idea de que siempre nos están por matar, como que tenemos que salir a defender nuestra vida todo el tiempo, y cómo eso está a la vista, cómo nos afecta en todo lo otro, en eso, en esto que vos decías, ¿no? Como en cómo nos vinculamos, en qué nos alimenta, porque nos damos cuenta de que no sabemos ni qué hay que comer, ni, ni qué nos nutre, pero así, muy básico, ¿no? En cuanto a los alimentos, porque estamos viendo eso en nuestra cultura también. Pensaba, bueno, dijimos que vamos a hablar del ego y terminamos hablando de esto, pero todo tiene que ver con todo, ¿no? Pero de los chakras, las necesidades, y justamente terminamos siempre como hablando del miedo, ¿no? Cuando vos recién hablabas, me haces acordar de una frase que para mí es representativa de la vida de hoy, y es esto de creer o sea, es que estamos todo el tiempo como con la cola entre las patas, tiempo con miedo y cuidándote el culo, ¿no? Entonces, Claro. porque todas nuestras vidas, así en general, o sea, lo que la sociedad promueve principalmente, es justamente una vida que tiene que ver esto, con una vivencia desde el ego o desde un yo ilusorio, ¿no? Una cosa alejada de tu sentir más básico y tu intuición más genuina. Y entonces, como estás alejado de eso y todo el tiempo estás creando corazas para defenderte de lo que está a tu alrededor, lo único que haces es estar viendo cómo hacer para no salir herida o no salir lastimada de una situación, ¿no? Y un poco como hablábamos de las emociones conflictivas. Si no podemos empezar a hacer carne esos miedos o empezar a mirarlos de frente, es muy difícil que podamos vincularnos genuinamente, de manera más transparente y con lo que hay. Sí, también pensando en esto, en como en los modelos sociales, y que yo hoy hablaba como eso de, hablaba, nombraba esto del self-made in men, que era como esto de Oman, no sé qué, pero como esto de que la persona que está sola y es brillante, y como que hay un modelo social de eso, en vez de poder, ese modelo como de apoyarnos y nutrirnos en comunidad. Como que hay algo que es raro, o sea, que no sé si
lo voy a poder expresar bien porque no lo tengo tan anotado. Sería así, ¿no? Como esta cosa de que, por un lado, identificar, y algo que siempre decimos de ellos, que somos todos iguales, ¿no? Como la base, como los seres, como seres sintientes, como seres humanos, somos todos iguales. Y eso es lo que entra todo el tiempo en contradicción con esta cuestión del ego. Lo que pasa es que lo que hay que buscar, sí, es que dentro de esa base en la que nos reconocemos como seres humanos iguales a los demás, podamos hacer un proceso de individuación, ¿no? Que es esta Claro. búsqueda que al menos desde el yoga se propone de una manera, después hay diferentes maneras, pero de buscar tu autenticidad, pero no por ser diferente, sino por crear tu propia vida. Sí, y esto como de la interdependencia, de que no olvidarnos de que vivimos vinculadas y vinculados, ya nacimos así, estamos así, va a ser así, y estamos en eso, ¿no? Como en esa dependencia, no dependencia como algo negativo, sino como, si querés ponerle en vez de dependencia, conexión. Claro. Y es como, no sé, como el mismo concepto ahora que se está usando tanto de tensegridad en el cuerpo, viste, que dicen, bueno, si vos no sé, se te contrae todo los músculos del cuello, es como una arruga, como si tiraras la remera de un lugar y que toda la remera se arruga, como eso Sí, también. en el libro que comentaba al inicio, hay una parte que dice algo así que hablando del ego como esta identidad, como algo fijo y estanco o sólido, dice, cuanto menos nos identifiquemos con una idea de nosotros mismos, más podemos reconocernos vinculados a todas las demás personas, a todo el resto de los seres humanos. Cuanto menos nos vinculemos desde el ego, menos separados del entorno nos vamos a sentir. Porque en Claro, realidad, lo que decíamos al inicio, ¿no? El ego lo único que hace es separarte, hacerte creer que sos diferente, que sos especial. Y en realidad no, somos todas iguales, cada una tendrá su propia experiencia y hará con ella y con sus circunstancias lo mejor que pueda. viste que hablábamos del ego y decíamos que el Sí, ego es la memoria también, ¿no? Esto como muchas veces nos pasa de vivir de memoria o de esto, la memoria también como vinculada a la identidad, ¿no? En el sentido de, bueno, sí, yo soy así, entonces hago esto, ¿no? Pero viste que muchas sí. veces pasa en todo este mundillo nuestro espiritual que hay algo como de lo pasado pisado y... no, pero como algo de una negación también del pasado. Que a veces yo siento que a veces se cae un poco en eso, y esto como decías, como de descartar todo lo que pasó, así como pim pam pum, chau, y soy una persona positiva y vivo hoy en el presente, que pienso como, hay un punto, tiene que haber un punto medio en eso. Tenemos que buscar un punto medio. Tal Porque cual. obviamente que no está bueno esa gente que, el típico ejemplo gracioso de, no, bueno, pero porque de chiquita me hicieron tal cosa, yo ahora hago esto, viste, como es todo culpa de mis papás, y Claro. decís, bueno, toma tu vida en tus manos de una buena vez, pero a veces también que pasa eso, ¿no? Como esa negación casi compulsiva del pasado, que también te deja medio ahí en babia. Tal cual, mira, acá encontré, lo busqué en el libro rápidamente y dice, durante miles de años el deseo de liberarnos de las estructuras terrenales que parecen atraparnos, el karma, el condicionamiento, el cuerpo, la forma, la materia o la personalidad, ha sido una de las motivaciones fundamentales de la búsqueda espiritual. Tal vez por ello exista la difundida tendencia a utilizar la práctica espiritual como un modo de soslayar los conflictos emocionales y personales y los problemas no resueltos que nos abruman. Una tendencia a la que denominé bypass espiritual y que consiste en tratar de eludir o trascender prematuramente las necesidades, los sentimientos y las tareas evolutivas básicas. Y tal cual, lo que pasa es que también esto que vos decías, ¿no? Del pasado, es que estamos muy pegados a una idea lineal del tiempo, ¿no? Como pasado, presente y futuro. Y entonces, como que también hay este discurso o esta moda, ¿no? Del presente, vive el presente y todos esos afiches y carteles que te pegas en tu casa y así como frases motivadoras en ese sentido, como que parece eso, como que vivir el presente y el pasado lo metiste en un cajón y el futuro, bueno, no te tiene que quemar demasiado el bocho, una cosa así, ¿no? Pero bueno, yo creo que la mejor manera de pensar también el pasado es pensar,
o sea, pensar y hacer que ese pasado esté integrado en el presente. Claro, Y sí. entonces, de esa manera, haces que no haya tal división, ¿no? Sos esto, que incluye todo eso que fue. Lo que pasa es que, bueno, tenés que integrar esas cosas que muchas veces no nos gustan. A mí me parece que también esto del integrar nuestra propia historia también tiene que ver con esto del desarrollo que hablamos de yoga individual, porque eso, nuestra historia es particular y entonces vamos a ser particulares por eso. Es clave porque en realidad hoy cada vez más personas hacen yoga. Como que antes había una diferencia más grande o no todo el mundo se animaba a practicar, pero ahora de repente te vas dando cuenta que muy poco a poco, tampoco es que todo el mundo hace yoga, pero va permeando en un montón de ámbitos donde no era tan común que se practicara, y que entonces de algún modo, no sé, nos va dando la posibilidad, o al menos esa es mi esperanza, de nada, de empezar a pensar también justamente, ¿no? Que la práctica de yoga no tiene que ver solamente con ir a una clase, sino con una búsqueda de vivir mejor, de estar más integradas, y estar más integradas con tus propios deseos y con tus necesidades, y desde ahí vas a ir constituyendo tu vida, que seguramente va a entrar y va a entrar en contradicción y va a hacer ruido con un montón de cosas que al día de hoy siguen siendo mandatos o cosas más hegemónicas de la vida, ¿no? Como formas de ser. Estamos todos en la misma, esto que vos decías de que todas las personas somos iguales en la base, y a mí me encanta eso del budismo y de las nobles verdades, y que en un punto habla de eso de como que el sufrimiento es algo inherente a la vida, y decís, claro, bueno, a todos y a todas y a todes nos cuesta, ¿viste? Y yo siento que también partir desde ahí te hace pararte desde otro lugar, de abrirte a la vulnerabilidad, así como de desnudar el pecho, me parece que despierta una ternura re linda ante la vida, como una amabilidad sincera. El cual, es re lindo lo que decís. Sí, y es el desarrollo de la compasión, que puede ser una palabra que por ahí está un poco más vinculada a lo religioso o algo así, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con empezar a repensar o resignificar esta idea del amor, ¿no? Del amor hacia una misma y del amor hacia las demás personas. Amiga, pará, yo tendría que ir cortando, pero lo que Bueno, quiero cortamos. decir es que vos ahí decís esto de que nos va poniendo duros o duras. Me parece que es re interesante dejar esta pregunta a nuestro público, de observar, ¿no? Bueno, ¿qué hay detrás de nuestro yo, del yo que mostramos al mundo, detrás de esta identidad, o de cuestionarnos, bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién Claro, creo que soy yo y qué es lo que estoy mostrando? Y poder empezar como a buscar esas preguntas, a hacer esos interrogantes que de algún modo nos van a ayudar al menos a comprendernos mejor, y esa comprensión, como vos decías, nos va a ir liberando y alivianando el día a día. Gracias por escucharnos. Saben que nos pueden encontrar en @yoga con Úrsula, @yoga con Pepa. Esperamos sus comentarios, sus críticas, sus apreciaciones, sus recomendaciones. Y bueno, nos vemos en 2 semanas. corazones, corazones, amiga. Corazones, corazones. Mira, no me sale nada esta vez, y así no, no tengo capacidad, amiga, pero pensaba justamente eso. Nos toca desapegarnos de los audios lindos al final del programa. Ser yo y soy, un podcast sobre la vida misma.